meditando en Él, hay un mensaje especial de parte del Señor para nosotros en Él y queremos que Él sea hablando a nuestro corazón en esta mañana. Así que le pido que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor y pidamos su dirección. Padre, gracias por esta mañana hermosa que nos das, por este día que nos regalas, por el don de la vida, por la oportunidad que tenemos de reunirnos en este lugar, Señor, y juntos adorar y bendecir tu nombre, reconocer que eres el Dios grande, que eres el Dios todopoderoso, el Dios que está en control de todas las cosas, el Dios que actúa y opera de forma sobrenatural en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra cada día nos alienta, nos exhorta, nos motiva a que podamos vivir una vida, oh Dios, como a ti te agrada. Tu palabra, oh Dios, anima nuestro corazón, Señor, a que podamos caminar cada día y podamos perseverar en la gracia, oh Dios, en todo tiempo y en todo momento. Oh Dios, oramos para que esta palabra que hoy tú hablas a nuestro corazón, Señor, sea traída por el Espíritu de Dios a nuestras mentes, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, y que podamos, oh Dios, responder a ella en obediencia. Te damos alabanza y te damos honor. Gracias, Jesús. Amén y amén. El pasaje de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4, verso 1 al 12, que acabamos de leer, es un versículo interesante. Pablo tenía una relación especial con esta iglesia. Era una iglesia y eran personas a las cuales él conocía. Cuando usted y yo vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos al apóstol Pablo visitando esa región en particular y esa ciudad en particular. Las personas que vivían en ese lugar no eran personas ajenas a Pablo, y Pablo conocía muy bien a los hermanos de la iglesia y a la comunidad. Y las palabras de Pablo en este momento son palabras hacia los hermanos, y por eso el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Lo que Pablo está queriendo decir es que lo que va a estar comunicándoles es una palabra de exhortación, una palabra que anime su ser, porque habían cosas que ellos habían aprendido de Pablo. Habían cosas que Pablo había enseñado a ellos y que ellos habían aprendido de Pablo, no solamente con lo que había dicho, con lo que había hablado en aquellos momentos en que estuvo en medio de ellos, sino también cosas que él había reflejado y mostrado con su propio estilo de vida. Y sigue diciendo el verso 1: aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Este pasaje de la Biblia, cuando llega y dice que deben ellos abundar más y más, está diciendo o dando a entender que ellos sabían algunas cosas en las cuales ellos debían de seguir creciendo o seguir progresando, cosas que tenían que ver con su conducta y que esa conducta iba a agradar a Dios, cosas en las cuales ellos debían de caminar, debían de vivir, y esas cosas eran del agrado del corazón de Dios. Yo quiero hoy hablarles acerca de nuestra conducta en Dios. Quiero hablarles de que Dios a nosotros nos llama a conducirnos de manera que podamos agradarle a Dios, no solamente con las cosas que decimos, sino con las cosas que hacemos. Muchas veces las personas, y más en una época como la nuestra, la gente muchas veces cita la Biblia. Usted encuentra que hay personas en ocasiones que ni siquiera conocen a Dios y citan pasajes de la Biblia. Citar la Biblia es algo que cualquiera puede hacer. Citar un versículo de la Biblia es alguien que sin ningún problema puede hacerlo, nada más se lo aprende o lo repite, y después de repetirlo varias veces probablemente se lo memoriza. Pero conocer la Biblia no es solamente un asunto de repetir un texto bíblico, es un asunto de vivir conforme a ellos. Y Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica: hay cosas que ustedes han aprendido y es conveniente que ustedes se conduzcan de esa manera, porque eso agrada a Dios. Y en esas cosas que ustedes han aprendido, ustedes deben de conducirse cada día. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 se empieza a hablar de cierto tipo de conducta
conducta que era agradable a Dios, de cierto tipo de conducta que agradaba al Señor y que es conforme a su voluntad. Y empieza a hablar acerca en el verso 3 sobre la necesidad de que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos y nos apartemos, y aquí se usa en esta versión la expresión fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación está hablando de inmoralidad sexual. Pero cuando la Biblia llega y dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, es que Dios está deseando que sus hijos se conduzcan de una manera adecuada en cuanto a su conducta sexual. Está llegando y les está diciendo que el deseo del corazón de Dios es que ellos se aparten de todo aquello que es malo, de todo aquello que es inmoral, de todo aquello que no conviene a hijos de Dios, de todo aquello que no conviene a personas que profesan conocer a Dios. Cuando miro el resto de esta carta de Pablo, ese lenguaje de abstenerse, de evitar, de dejar cierto tipo de cosas, usted lo va a encontrar en esta carta. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 22. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. La palabra o la constante de Pablo en estos pasajes es que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Santificarse es apartarnos para Dios. Santificarnos es decidir que mi vida y decidir que todo lo que yo soy se lo ofrezco a Él. Todo lo que yo soy es suyo, por eso vivo para Él. Y cuando usted se da a Dios, cuando usted se entrega a Dios, cuando usted determina caminar para Dios, usted toma la decisión de abstenerse de toda especie de mal. Usted llega y dice: yo me abstengo porque Cristo ha venido a mi vida, me ha hecho una nueva persona, y como un nuevo hombre, una nueva mujer, yo me voy a conducir por esta vida. Y usted decide abstenerse de todas aquellas cosas, y el Espíritu de Dios que mora en usted, que opera en usted, que trabaja en usted, está ahí obrando en su vida para ayudarle en ese proceso de abstenernos de lo malo y de consagrar nuestra vida a Dios. Mire, el lenguaje del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses es un lenguaje donde se nos anima a que nuestra vida tiene que consagrarse a Dios. El versículo 3 es un versículo interesante, el 3 y el 4, porque dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nuestra Reina Valera, que es la traducción que normalmente usamos, llega y dice que cada uno sepa tener su propia esposa. Pero la palabra que ahí se usa es una palabra que habla, más que hablar de esposa, habla de que nosotros debemos de controlar nuestro propio cuerpo. La traducción nuestra es una traducción que habla de esposa, pero la idea que se está dando es más que nosotros debemos de controlar nuestro propio cuerpo, tener la capacidad de decirle a ciertas conductas: no, yo no voy a vivir de esa manera, yo no me voy a conducir de esa forma, porque Dios mora en mí, porque yo soy de Dios, y como yo soy de Dios, yo no estoy controlado por la inmoralidad, yo no estoy controlado por el mal. Yo ahora soy templo del Espíritu de Dios, Dios mora en mí, y como Dios mora en mí, usted le dice alto a ciertas cosas. Usted llega y dice: ese tipo de conducta no es la voluntad de Dios, yo me aparto de eso. Usted toma la determinación, usted define: mi cuerpo y mi vida le pertenecen a Él, por eso yo voy a controlar mis propios deseos, mis propias pasiones, como dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Usted y yo no vivimos ya como la gente que no conoce del Señor, sino como personas que son hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo se comporta un hijo de Dios? Absteniéndose de lo malo, apartándose del pecado y diciendo: ya no reina
el pecado en mí. Ahora el que habita en mí es el Señor, el Espíritu de Dios que mora en mí. Cuando este pasaje de la Biblia, Pablo le habla a los hermanos de Tesalónica, les está exhortando y les está animando que hay una conducta que ellos deben de tener. Todo hijo de Dios debe de aprender a entregar, a someter su vida a Dios y vivir de esa misma manera. ¿De qué manera? Agradándole a Él en todas las cosas que nosotros hacemos. Un hijo de Dios controlado por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está llevando su obra en él, no se deja controlar por los deseos, por como habla aquí, los deseos o las pasiones de concupiscencia, porque esas son cosas que caracterizan al viejo hombre. Y si usted y yo tenemos una nueva naturaleza en Cristo, usted y yo tenemos que vivir controlados por Él. Si eso es lo que me alienta la palabra del Señor, amado hermano, ¿es importante cómo me conduzco? Sí. Es importante cómo usted se conduce, es importante cómo usted vive, es importante cómo usted actúa, es importante usted cómo se desenvuelve. El verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a vivir en inmundicia, eso es impureza, en una conducta inmoral, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Santo Espíritu. Las palabras del apóstol Pablo pareciesen palabras un poco fuertes para los hermanos de Tesalónica. Si hay alguien que desecha esto en la iglesia, esto que les estoy diciendo de conducirse adecuadamente de una manera que agrada a Dios, no está desechándome a mí, está desechando a Dios. Y llega y dice que también nos dio el Espíritu Santo. Eso significa, amados hermanos, este versículo 8 me alienta y me recuerda y me dice que yo tengo que aprender a escuchar el consejo de Dios y vivir conforme al consejo de Dios. Si Dios me alienta a apartarme del pecado, si Dios me alienta a apartarme de lo malo, si Dios me alienta y me dice, no permitas que el pecado controle tu vida, ¿cómo yo debo responder a eso? Bueno, yo debo responder en obediencia a Dios, diciendo, Dios, tú estás alentando mi corazón para que mi vida esté controlada por ti y para que mi vida se rija bajo lo que tú quieres para mí, porque tu voluntad es que yo me santifique, me consagre a ti y todo lo que yo soy sea para ti. Mire, esta primera parte, estos versículos, estos 8 versículos del capítulo 4 nos animan a la importancia de tener una buena manera de vivir, un conducirnos. Mire, hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos reflejar con nuestra conducta quién es el Señor de nuestra vida. No solamente con lo que decimos, no solamente con lo que hablamos, sino con nuestro estilo de vida. ¿Sabe? Nuestro estilo de vida y la forma en que nosotros nos conducimos en medio de un mundo complejo es de tremendo testimonio para todos aquellos que están a nuestro alrededor. No es solamente saber qué es lo que tengo que hacer. En una ocasión lo compartí acá y decía, el principal problema que tenemos nosotros los creyentes, los que decimos conocer del Señor, es que sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. El problema es que no lo hacemos. Sabemos muy bien por dónde ir, sabemos muy bien el camino, sabemos muy bien la senda que Dios me llama a caminar o a moverme por ella, pero no me muevo por ella. Entonces muchas veces tengo la noción del Señor, entiendo qué es lo que Dios me está queriendo decir, sé por dónde Dios me está diciendo que vaya, pero determino caminar por mi propia senda. Dios está queriendo que usted y yo determinemos conducir nuestra vida como a Dios agrada. La Biblia llega y dice que ya usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Primera de Corintios 6:20, que es un versículo que me gusta leer cuando trato de este tema, menciona algo
algo paralelo a eso. Primera de Corintios 6:20, sin perder Primera de Tesalonicenses, vamos a ir a este texto de la Escritura. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados, usted y yo hemos sido comprados por precio. ¿Qué debemos de hacer? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo tengo que glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. Una conducta agradable, una conducta apropiada, una conducta, como estábamos leyendo en Tesalonicenses, donde mi vida, donde todo mi ser sirva a Dios, se entregue a Dios. ¿Será algo que agrade al Señor? Sí. Y cuando usted hace eso, cuando usted determina consagrar su vida a Dios en todos sus aspectos, usted está reconociendo de que tu espíritu y tu cuerpo le pertenecen a Él, y que usted quiere glorificar al Señor con su vida, con sus decisiones, con sus acciones y con su comportamiento. Dios nos llama primeramente a que vivamos en medio de este mundo. En los primeros 8 versículos del capítulo 4 de Tesalonicenses nos llama a que vivamos de manera apropiada, como agrada a Dios, como es su voluntad, que nos santifiquemos y nos apartemos de todo aquello que pueda contaminar nuestro corazón y pueda contaminar nuestra vida. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 9 en adelante, hasta el verso 12 también. Texto que leímos ahora, verso 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, primera parte, primeros 8 versículos habla sobre cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir una vida consagrada a Dios, una vida que agrade a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 9 en adelante. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Parece que esto era un tema que ya Pablo había estado recurrentemente hablando con estos hermanos. Era algo que ya les había estado recordando en muchos momentos. Era algo que ya les había estado citando en otros momentos. Y les dice: no tengo necesidad de escribiros y de profundizar este tema nuevamente, porque ya lo he hecho. Pero les dice: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Si hay algo que se nos ha enseñado, es que tenemos que amarnos unos a otros. Yo fui enseñado en eso, está diciendo Pablo, y ustedes han sido enseñados en eso, que el amor es algo que tiene que estar manifiesto en nuestra vida permanentemente. Y también llega y dice: y también lo hacéis, verso 10, así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad en nada. Mire qué impactante este texto de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque este pasaje empieza a hablar de algo que debe de caracterizar a todo hijo de Dios. Y aquello que debe de caracterizarnos es el amor que nos profesamos unos a otros. El amor hacia los demás es algo vital en la vida de cualquier creyente. Jesús llegó y dijo que hay 2 mandamientos y que en ellos se cumple la ley de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Ese tipo de amor entre hermanos, ese amor evidente en nuestra vida, es algo necesario, es algo que tiene que estar presente en nosotros. Y Pablo llega y dice: en esto ustedes tienen que abundar más y más. No es un asunto solamente de saberlo hoy, sino que es algo que tiene que ser constante en nuestras vidas, tiene que ser algo permanente en nuestras vidas. El amor es algo que tiene que estar presente en todo momento de nuestro caminar. Cuando usted vive en amor,
usted aprende a vivir en paz con los demás y que procuréis tener paz, tener tranquilidad. Vivir en paz, dicen otras traducciones, ocuparnos de nuestros negocios, eso es como atender nuestras responsabilidades, trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos mandado, o sea, ocuparnos de conducirnos honradamente, de trabajar, de vivir, y que los que están fuera, los que no conocen a Dios, miren nuestra conducta, nuestra responsabilidad, las buenas relaciones de paz y de armonía que tenemos con otros, trabajar responsablemente con nuestras manos y esforzarnos. Ese tipo de cosas, amado hermanos, unidos al amor fraternal, son cosas que empiezan a ser evidentes a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Cuando usted lee las 2 cartas a los tesalonicenses, hay algo interesante. Pareciese que los hermanos en Tesalónica, en medio de tantas cosas que Pablo y otros siervos del Señor habían compartido con ellos, ellos tenían algunas inquietudes. Y entre algunas inquietudes que tenían estaba el tema de la venida del Señor. Esa era una inquietud en sus corazones. Y la inquietud iba ¿en qué dirección? Iba en dirección que ellos decían: ¿y qué va a pasar si el Señor viene? Y hay algunos de nuestros hermanos a quienes conocimos, quienes estuvieron con nosotros, quienes caminaron a nuestro lado, que murieron. Y si el Señor viene y ellos están muertos, ¿qué va a pasar? Y es a partir del verso 13 que Pablo empieza a decirle a los hermanos: no se preocupen, porque el Señor cuando venga, los que están muertos van a resucitar. Y los que están vivos van a salir al encuentro del Señor. Parece que en medio de la iglesia en Tesalónica había cierta inquietud. ¿Y qué pasa si el Señor viene y mi papá, que conoció del Señor y caminó con Él, murió? ¿Y qué va a pasar con él? Y Pablo, a partir del verso 3, empieza a decirles que no se preocupen, ellos van a resucitar y van a salir al encuentro del Señor cuando Él venga por segunda vez. ¿Sabe? Bueno, ese no es el tema que nos atañe hoy, pero es un poco el contexto de las circunstancias. Y sabe, debido a esa inquietud que estaba en el corazón de los hermanos, debido al ese sentir que había en ellos, algunos de los hermanos, y segunda de Tesalonicenses y primera de Tesalonicenses nos hablan de eso, algunos de los hermanos ante esa expectativa de la venida del Señor habían dejado de trabajar, habían dejado de esforzarse, estaban con la expectativa de la venida del Señor y dijeron: el Señor viene. Y ante eso ellos empezaron a dejar responsabilidades, empezaron a dejar trabajo, empezaron a dejar aquellas cosas que los caracterizó por mucho tiempo. Y por eso el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses empieza a decirle: hermanos, ustedes tienen que ponerse las pilas, ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que esforzarse, porque el que no trabaja, que no coma. Hermanos, ustedes no pueden estar ahí de ociosos y ante el hecho de que el Señor viene, quedarse de brazos cruzados simplemente esperando ahí en su casa que el Señor aparezca. Ustedes tienen que seguir trabajando, ustedes tienen que seguir siendo diligentes, ustedes necesitan ocuparse de vuestros negocios, trabajar con sus manos. Pablo aquí los está exhortando y les está diciendo: nada de ocio, nada de que estar ahí sentados porque el Señor viene y yo ya no trabajo, porque yo quiero estar preparado para que cuando Él venga, estar listo para recibirle. ¿Sabe? Las palabras de Pablo es: hermanos, el Señor viene, pero ustedes tienen que ser diligentes, responsables y esforzados en su estilo de vida. Amado hermano, cuando yo leo este pasaje, estos versos desde el 9 hasta el versículo 12, se nos alienta al amor fraternal, se nos alienta a que nos relacionemos, que procuremos tener paz, relacionarnos y poder esforzarnos en vivir en paz con otros, ocuparnos de nuestros negocios y de nuestras responsabilidades. Mire, amado hermano,
Si hay algo que la Biblia alienta y hay algo que la Biblia nos exhorta, es que nosotros aprendamos a ser gente esforzada y gente trabajadora, y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos bien. Mire, en la Biblia usted no va a encontrar ningún lenguaje que nos motive o nos aliente a que usted y yo seamos gente perezosa, gente no diligente, gente que simplemente nos cruzamos de brazos, amados hermanos, y miremos los tiempos y digamos, uy, no, los tiempos están difíciles, mejor no salgo a la calle. Mire, es que salir a la calle ahora es un peligro, no, mejor me quedo en la casa, voy a buscar un trabajo para estar y hacer todo desde mi casa y mejor ni salgo. La Biblia no alienta al cristiano a eso, lo alienta a esforzarse, a trabajar con sus manos, a dar lo mejor de sí. ¿Sabe? Menciono esto en cuanto a la motivación y en cuanto a lo que Dios nos está llamando a hacer, porque, ¿sabe? Hoy tenemos la tremenda ventaja de tener medios tecnológicos que nos facilitan la vida de una forma terrible. Pero los medios tecnológicos, amados hermanos, además de ayudarnos a contactarnos con la gente, a tener las noticias de primera mano, a informarnos mucho más fácilmente, también nos están llenando y nos están bombardeando de una forma, amado hermano, que al final de cuentas, la respuesta que nosotros estamos teniendo ante eso es una respuesta que no necesariamente es la que Dios está queriendo. Mire, a mí que me gusta meterme y leer en el internet noticias, estar leyendo información, encuentra uno constantemente noticias del fin del mundo, de que todo se va a acabar, de que en el 2015, ayer estaba hablando con un hermano que empezó a contarme de que en su iglesia están diciendo que en el año 2015 se va a acabar todo, que las lunas de sangre, que los eclipses lunares ahora están coincidiendo con las fiestas judías, y que va a haber todo un cataclismo mundial, y que va a haber esto y que va a haber lo otro. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo? La gente está leyendo esa información de algunas personas que desde mi perspectiva, sin mucha responsabilidad y desde una perspectiva que más parece ciencia ficción que otra cosa, están poniendo una cantidad de información en internet y usted ve a la gente angustiada. Ay, el mundo se va a acabar. Dicen que la cuarta luna de sangre es en el 2015, y siempre que ha habido ese tipo de cosas, que hay fenómenos, que hay tsunamis, que hay terremotos, que hay esto, que sucede lo otro. Le voy a decir algo, amado hermano. La Biblia me dice que el Señor viene y me alienta que usted y yo tenemos que estar preparados. Pero sabe que el lenguaje de la Biblia, cuando habla acerca de la venida del Señor y los últimos tiempos, siempre tiene un aspecto ético que tenemos que mirar. Y el aspecto ético es que usted y yo tenemos que estar preparados para cuando Él venga, no importando el día y la hora. Usted y yo tenemos que estar preparados ante la inminente venida del Señor, y no empezando a poner fechas y a plantear de que en tal fecha, de que tal momento, de que está sucediendo esto, de que empezamos a sintonizarnos con los eclipses y que las estrellas y que el sol empiezan a declararnos cosas y nos hablan acerca de los tiempos. Mire, amado hermano, yo creo que necesitamos, en medio del mundo que vivimos, saber como hijos de Dios de que la venida del Señor es una realidad, pero ante ese hecho usted y yo tenemos que prepararnos. Usted y yo tenemos que continuar en la vida. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Mire, yo he escuchado y he leído de personas que ante estos temas apocalípticos y proféticos y del final de los tiempos ya renunciaron a trabajos. Han estado comprando comida, haciendo búnkers para meterse porque viene un cataclismo mundial y que va a suceder esto y va a suceder lo otro.
Y en medio de esos atrincherados ya en un búnker, porque el fin del mundo va a darse. Mire, amado hermano, la Biblia no nos alienta a ese tipo de cosas. La Biblia nos alienta a que nos esforcemos. La Biblia nos alienta a que nos amemos los unos a los otros. Mire, cuando el tema de la venida del Señor se interpreta de una forma inadecuada, terminamos haciendo cosas como esas. ¿Por qué esas personas en medio de la inminente venida del Señor no les da por salir a las calles a predicar de Cristo? No les da por empezar a compartir con las personas que están a su alrededor. Si están tan animados de hablar del tema de la venida del Señor y del fin del tiempo y que todo se va a acabar, ¿por qué no empiezan a compartir su fe y a decirle al que está a su lado: ¿sabes algo? Hay alguien que nos da esperanza. Hay alguien que da salvación y vida eterna. Amado hermano, pero lo que empezamos a hacer es cruzarnos de brazos, dejar de trabajar, empezar a hacer búnkers, empezar a crear todo un ambiente de crisis y de angustia de que el mundo se va a acabar. Y eso, en lugar de impulsarnos la venida del Señor, a proclamar a otros, acercarnos a la gente, tomamos la actitud incorrecta. ¿Sabe algo? Los hermanos de Tesalónica, Pablo les dice: síganse esforzando, sigan trabajando con sus manos, sigan ocupándose de sus negocios, sigan viviendo en paz con los que están a su alrededor. La vida sigue. El hecho de que el Señor venga no significa que la vida se acabó, que lo que usted y yo tenemos que hacer no tenemos que hacerlo. Usted tiene que seguir esforzándose, tiene que seguir trabajando, ¿sí? Tiene que seguir luchando, tiene que seguir dando lo mejor de sí donde Dios a usted lo ha puesto. Pero muchas veces este tipo de lectura que hacemos de la Biblia, cuando hablamos de temas como los temas ligados a los tiempos finales, lo que están haciendo es llevar a mucha gente a la pasividad. Y pasan más sacando cuentas de cuál es el día y la fecha en que el Señor va a venir. Un famoso predicador en los Estados Unidos, algunos años atrás, pasó recientemente dando fechas de cuando el Señor venía. Él tenía una emisora de radio y televisión en los Estados Unidos, pasando fechas. Por cierto, creo que murió el año pasado. Y empezó a cambiar fechas. Que venía en mayo de tal año, llegó mayo y no sucedió nada. Y empezó a cambiar fechas para octubre. Ya aparecían los testigos de Jehová cambiando fechas. Y sabe, cuando no tenemos nada que hacer, amado hermanos, estamos perdiendo el tiempo buscando fechas y diciendo: voy a ver y averiguar quién es el anticristo, y averiguando quién es esto y cuándo viene el Señor, y poniendo día y hora. Amado hermano, no se preocupe de eso. No se preocupe del día y la hora, porque la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y el día y la hora usted y yo no lo sabemos. Preocúpese por conducirse y por vivir una vida que agrade a Dios. Preocúpese, amado hermano, por asumir el compromiso que Dios nos da de ir y hacer discípulos. Preocúpese, amado hermano, de sintonizarse con el corazón de Dios y de vivir como a Él le agrada. Amado hermano, y dejemos de ser tan influenciables por la tecnología y los medios. Mire, ayer mirando un canal de televisión, noticias de otro país, un programa de noticias, no sé si ustedes lo vieron, de un video de un niño sirio que lo pusieron en internet, que supuestamente salvó a su hermanita de un tiroteo. Salió ayer en las noticias que era todo un montaje. Ayer en las noticias, las personas que produjeron eso, supuestamente era para generar cierta reacción en la gente del conflicto que se está viviendo en Siria. Pero todo fue una filmación y un montaje. Ese niño no salvó a nadie. Y los mismos que produjeron el video y que lo subieron a YouTube y lo distribuyeron en todo lugar. Y muchas veces nosotros vemos ese tipo de cosas
Y vemos ese tipo y ciertos tipos de programas. Y amados hermanos, escuchamos eso y salimos a la calle a repetir lo que oímos, sin juzgarlo, sin pesarlo, sin analizarlo, sin meditarlo, y lo damos por cierto. Amados hermanos, no todo lo que aparece en internet es cierto. No todo lo que usted va a encontrar allí es válido. No todo lo que va a encontrar allí es información genuina. Mucho de lo que está allí, amado hermano, lo ponen allí para generar una reacción de la gente o un caos. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la mejor guía. Usted y yo tenemos el mejor instructivo que me habla acerca de las cosas que han de acontecer. Amado hermano, vivamos nuestra vida agradando a Dios, apartándonos del pecado, apartándonos del mal, consagrando nuestra vida a Él, esforzándonos con lo que estás haciendo. Sabe, hay gente, y nosotros no somos los únicos. Hay gente que a lo largo de las generaciones, ante este tema de la venida del Señor, le han empezado a decir a la gente: ya, a los muchachos, no estudien porque el Señor viene. No estudien porque el Señor viene. No se esfuercen. ¿Para qué eso? Eso no vale la pena. Pasaron esos hombres, se murieron y el Señor no ha venido todavía. Y me imagino que los hijos y los familiares se quedaron ignorantes, sin estudiar. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos llevar por tanto viento de ideas y de conceptos que andan por allí. Y hay muchos cristianos hoy tan preocupados por estos temas y no se están dando cuenta que cosas tan básicas y elementales como nuestro conducirnos, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, es algo por lo cual sí deberíamos de preocuparnos y de esforzarnos de vivir conforme al corazón del Señor. Yo quiero alentar tu corazón en este día y decirte: hay una vida que agrada al Señor, y es esa vida que aprende a consagrarse a Dios, a entregarse en santidad a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida, es tuya. Y aprender a esforzarnos y aprender a caminar en la vida, sabiendo que tengo que esforzarme en mis relaciones con los demás, sabiendo que tengo que aprender a vivir las circunstancias, envolverme en mi trabajo, ser lo mejor que Dios me está llamando a hacer en medio de las labores que desarrollo. El Señor viene y esa es suficiente razón para que usted y yo vivamos nuestra vida de la forma que a Dios agrada. No se deje llevar por tantas cosas que se escuchan. Escuche y aprenda a usar este versículo de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Aprenda a examinar todas las cosas y aprenda a retener lo bueno. Aprenda a examinar todas las cosas que escuche o que le puedan decir y retenga lo bueno. Lo malo, deséchelo. Aprendamos a vivir, amados hermanos, en medio de un mundo complejo. Viendo estas cosas estos días pasados, yo dije: Señor, realmente el mundo que vivimos, hoy tenemos acceso a la información más que cualquier otra generación en la historia. La información usted la obtiene de un momento a otro. Usted abre una red social, usted entra al internet y ahí está la noticia. Pero ¿sabe algo? Eso no nos asegura de que las cosas que escuchamos y que vemos son válidas, son ciertas, son verídicas. Mire, amados hermanos, los canales de televisión muchas veces transmiten lo que el poder político que está detrás de ellos quieren que se comunique. Y esa es la realidad. Y así es en todos los países del mundo. Amado hermano, simplemente se pone la noticia que se quiere poner. Y aquellas que no me gustan, esa no la pongo. Y sabe, hasta la noticia yo tengo que aprender a evaluarla y a juzgarla. Porque no necesariamente todo lo que se dice tiene toda la perspectiva correcta. Yo tengo que aprender
a juzgar aún lo que escucho y lo que veo a mi alrededor. Y yo creo que usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder tener la capacidad de juzgar espiritualmente las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Termino con esto. En estos días alguien me decía: pastor, pero los tiempos que vivimos, las situaciones que se está viviendo en el mundo islámico, las situaciones que se está viviendo con muchas otras circunstancias a nivel global, debe de despertarnos para estar atentos. Sí, es cierto. Tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. Pero muchas veces pasamos tan atentos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros que nos olvidamos de qué es lo que está sucediendo conmigo. Entonces paso tan preocupado por lo que viven otros que me olvido de ver qué es lo que está sucediendo con mi propia vida. ¿Cómo me estoy conduciendo en el Señor? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo me estoy conduciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo delante del Señor? El Señor nos permita y nos ayude a vivir una vida que agrade al Señor y poder vivir una vida sintonizado con los propósitos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Dios, gracias. En este día queremos agradecerte por las bendiciones que nos das, Señor. Queremos alabar tu santo nombre. Tus hijos reunidos en este lugar, te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra me alienta, tu palabra me anima, tu palabra me motiva, tu palabra me insta a que pueda tener una buena manera de vivir en medio de los hombres. Señor, en medio de un mundo tan complejo, en medio de realidades que vivimos, Señor, tú me llamas a conducirme en santidad. Tú me llamas a desechar de mi vida todas aquellas cosas que no edifican, que no bendicen. Tú me llamas en medio de un mundo complejo, Señor, a aprender a juzgar las cosas que están a mi alrededor, examinar lo que está aconteciendo, retener lo bueno, Señor. Tú me llamas, Señor, a aprender a esforzarme y a dar lo mejor de mí en medio, Señor, de mi trabajo y en medio de todas las actividades que desarrolle. Señor amado, yo oro para que tú llenes de sabiduría, de gracia, de discernimiento a tus hijos en este lugar, oh Dios, y que no nos dejemos llevar por vientos y ideas, doctrinas y conceptos de hombres. Que no nos dejemos llevar, oh Dios, por la primera fantasía o idea de gentes que, oh Dios, nos plasman conceptos y que las personas muchas veces se dejan seducir por esas cosas. Ayúdanos, oh Dios, a tener un criterio bíblico sano y equilibrado para examinar todas las cosas, Señor, y para medirlas, oh Dios, de la forma correcta. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está trabajando en nuestros corazones. Danos la capacidad y la habilidad, Señor, para juzgar lo que está a nuestro alrededor. Oh Dios, y poder darnos cuenta que no todo lo que acontece, no todas las cosas que se están suscitando necesariamente proceden de ti, Señor. No todas las cosas, Señor, que están sucediendo, Señor, son necesariamente como las vemos. Tenemos que aprender a mirar bajo la dirección de tu Santo Espíritu cada una de esas cosas y juzgarlas bajo el filtro de tu palabra. Señor, gracias porque tú estás trabajando en mi corazón y en mi vida. Enséñame y ayúdame a vivir conforme a la palabra, amándote, rindiéndote adoración y alabanza. Hoy vengo dándote gracias por este día y por tu palabra, que tú hables a mi corazón. Aleluya, te bendecimos. Gloria a Dios.